o pusieron dos estados sin tener ninguna condición entre medio. Acuérdense que no tendría sentido poner dos estados sin condición entre medio, ¿sí? Si no tengo una condición de transición entre un estado y el otro, y quiere decir que el mismo estado. Sobre todo acá al final, más de uno puso directamente el estado, el último estado y lo mandó de vuelta al principio. Y no sería correcto, ¿sí? Si no tengo ningún elemento que me genere la transición entre un estado y el otro, quiere decir que estoy en el mismo estado. Casi lo quisiéramos simular, podríamos agregar simplemente un par de entradas rápido. Entonces ahí, si viene I1, pasa al estado de I2, ahí se activó Q1, ¿sí? Porque esta entrada que representaría la salida de mi comparador todavía no está, no se ha activado. Acá no podría simular una entrada analógica, ¿sí? En el K-decimal no podría simular una entrada analógica. Sí, lo puedo simular así de forma digital. Eh, si la corriente fuera muy alta en el motor, esto se activaría y fíjense, me apaga la salida. ¿Sí? Ahí fíjense que cambia el color acá, indicándome que se apagó la salida. Ahí cuando se deja de estar activo, vuelve a prender. Llega I2, se queda en el estado de espera. Una vez que pasa la persona por el segundo sensor, se activa el giro en reversa hasta que la puerta se cierre completamente. Y ahí vuelve a empezar, ¿sí? Acuérdense para marcar esto, esta salida condicionada dentro de lo que sería el lenguaje de contacto propiamente. Vamos de vuelta al logo. Eh, Vamos a armar una partecita, el graph rápido. Eh, Donde tenemos acá un par de estados nomás. Vamos a poner un par de marcas. Acuérdense que esto es particular de este software, ¿no? El tener que las marcas y los relés de autoenclavamiento separado. Entonces acuérdense que acá tenemos que juntar uno con el otro. Entonces tenemos el relé 1, lo vamos a relacionar con la marca 1. Al relé 2 lo vamos a relacionar con la marca 2. Y al relé 3 con la marca 3. Entonces ahora sí podemos seguir la lógica contactos, plantea con el graph de decir, bueno, si estoy en la marca 1 y la condición que habíamos puesto era I1, entonces se tenía que resetear el estado actual, reseteo el 1 y seteo el 2. Después estábamos en el segundo estado, la marca 2. La condición que habíamos puesto en el graph set este que habíamos hecho era I2. Reseteo el estado actual, activo el estado siguiente. Si estoy en el tercer estado, mi condición estaba con I3.
reseteo el actual. Bueno, vamos a poner, vamos a hacerlo completo ya que estamos. Eh, L4, marca 4. Entonces, si estoy ahora en la... Acá me quedé. Estábamos en el estado 3, reseteaba el estado 3, seteaba el 4. Ahora, si estoy en el estado 4, lleva como condition mi I4, reseteo el actual y activo el primero de vuelta, ¿no? Acá para no tirar la línea que pase por todo el gráfico, podemos hacerle clic derecho acá. Ahí le ponemos conectar con entrada. Y acá podemos buscar, por ejemplo, el relé 1, la bobina de set. ¿Sí? Y ahí fíjense, me tira la conexión. Fíjense que está un poco molesto porque justo lo tiro a la misma altura que el resto de las conexiones. Lo que podríamos hacer ahí lo podemos correr un poquito. O si no, para que no quede ese cable así, le hacemos clic derecho. Y si le ponemos ahí desconectar, fíjense que me generaba esas etiquetas, ¿no? Esto va ahí 4, o sea, viene acá y este va para allá. Eh, ¿Quién más está uniendo? ¿Nadie más? Bien, acá faltaría el primer estado, ¿sí? Acuérdense siempre que tengo que activar el primer estado, para eso utilizábamos la marca 8, que es la marca que me aparece acá como marca de arranque. Acuérdense que esto también es una particularidad de este programa. Hay otro software donde hay que indicarlo de otra forma. Entonces yo la marca 8 la tengo que utilizar también para activar el primer estado. ¿Sí? Entonces acá le hacemos clic derecho, conectamos con el set del primero. Y lo mismo, si no queremos que nos haga ese cable, le ponemos desconectar. Acá no está contemplada todavía la entrada analógica. ¿Sí? Entonces yo tendré que hacer, bueno, poner un contacto de analógico, supongamos que será ahí A1, buscamos nuestro comparador de umbral, ¿sí? Voy a tener que agregar otra hojita más vertical, porque me quedó corto. Y ahora sí yo voy a poder utilizar el contacto de este comparador de umbral eh, para activar o desactivar mis salidas. Acuérdense, esto hay que configurarlo acá, entonces dijimos el on en 300 y el off en 290. ¿Sí? Ahí depende la ventana de histéresis que le vayan a dar. Y acá falta activar las salidas, ¿no? Esa es la parte a la que quería llegar. Acá vamos a tener Q1 y Q2. De lo que habíamos hecho en el graph set, vamos a ponerlo de vuelta, así lo tienen presente. Nosotros dijimos que Q2 se activa en el estado 2, perdón, Q1 se activa en el estado 2 y Q2 se activa en el estado 4. ¿Sí? Entonces, tenemos que poner las marcas correspondientes. Acá, marca 2 para activar Q1, marca 4 para activar Q2. Pero como son salidas que están condicionadas, voy a tener que agregar el contacto, en serie voy a tener que agregar el contacto de comparador. ¿Sí? Entonces acá tendré que poner, fíjense, el comparador se llama SF5.
Bueno, pondremos acá SF5. Tenía que ser negado el SF5. Entonces acá tendría que haber utilizado un contacto normal cerrado. Y bien. Bueno, y así tendría que haber quedado el ejercicio de la fila 1. Ahí lo ponemos para simular. Fíjense, arranca en el primer estado. Si llega I1, pasa al segundo estado, me activa Q1. Mientras que la corriente que consuma no supere el umbral que nosotros pusimos, va a estar funcionando. Si llega a superar ese umbral, la salida se apaga. ¿Sí? Si la corriente vuelve a disminuir, entonces vuelve a activarse la salida, pasa al estado 3 de espera. Una que la persona pasa, eh, acá tiene que haber habido un error. A ver, M3, 13 del 13 A del ver, 4. en la marca 4. Ah, acá, sí. Acá tendría que haber puesto el relé 4. Ahí está. Dijimos I1, I2, I3. Ahí pasó la marca 4. Se activó el estado 2. Lo mismo. Si la corriente se hace muy grande, la salida se apaga. Una vez que la corriente disminuyó, la salida vuelve donde estaba. Se cierra la puerta, vuelve a empezar el sistema. ¿Sí? Así tendría que haber quedado más o menos la fila 1. Puede haber, como les dije, algunas variaciones, los que detectaron el flanco de bajada del segundo sensor, está bien, es una buena opción. Los que detectaron si el sensor 1 no detectaba y el sensor 2 sí, también puede ser una buena opción. Puede tener algunas variaciones, pero lo mínimo, sí, tendría que haber sido como está ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Una gran mayoría que lo de la entrada analógica no lo habían realizado. Y se supone que esto también lo tuvieron que hacer para el trabajo práctico, ¿sí? O sea, en el trabajo práctico donde le hacemos la placa acondicionadora del sensor, ¿sí? Para poder levantarlo desde el PLC tendrían que haber agregado esto de acá, ¿sí? Por eso Sí, profe, pensé, en mi caso particular, ¿cómo le va, profe? ¿cómo En mi andamos? caso particular, creo que la consigna no estuvo muy clara. En mi caso particular, no, que era de esa forma. Ahora viéndolo, sí me doy cuenta y ¿Por qué no relacionándolo con estuvo el clara la TP. consigna? ¿Cómo? ¿Por qué no estuvo clara la consigna? O sea, por eso en mi caso particular, como que no entendí bien la consigna de que había que hacerlo así. Ahora viéndolo, como había que hacerlo, sí, lo relaciono con el TP y todo eso, todo bien. Pero. Creo que pasó por ahí, por un error de... Eh, sí o sí van a necesitar los contactos analógicos, y sí o sí van a tener que utilizar mínimamente. Digo mínimamente porque hay más elementos de la parte analógica, pero mínimamente el control más simple de la parte analógica es este comparador de umbral, ¿sí? Eh, entonces siempre que se encuentren con alguna entrada analógica, tiene que venir por acá la cosa. Eh, Hay más elementos si se fijan acá dentro de lo que es la parte analógica, pero que me permitan accionar o
sobre el graph, seto accionar sobre las salidas, sí o sí voy a tener que caer en algún comparador, ¿sí? Fíjense, tengo para hacer amplificadores, tengo para hacer, generar algunos PLC que tengan salida, puedo generar PWM, puedo calcular un valor medio, un máximo y mínimo, tengo más elementos, pero en general sí o sí van a caer en esto de necesitar, por más que agregue algunos otros elementos, eh, voy a necesitar un comparador, ¿sí? La diferencia entre estos dos de acá era que este permitía comparar dos señales analógicas, una con respecto a la otra, y el que usamos nosotros lo compara la señal analógica con un valor de referencia, ¿sí? Pero sí o sí van a tener que caer en algo de esto, ¿sí? Sí, sí, claramente, como dice usted, si fuimos muchos los que hicimos aguas ahí, claramente fue porque no lo practicamos mucho y solamente se vio en el TP, creo yo. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero bueno. Eh, con respecto a la otra fila, con respecto a la otra fila no tenía entrada analógica, pero manejaba un par de salidas más, ¿sí? Pero el gapset era muy parecido, ¿sí? Era para automatizar una barrera como la que está ahí en la Facu. Tenían un sensor. Sí, ¿Podría haber sido combinacional también este parcial? ¿el de la fila uno o el de la fila 2? El de la fila 2. El de la fila 2, más o menos. Se podría llegar a haber hecho algunas consideraciones para que sea combinacional. Eh, el tema es que si lo haces combinacional, eh, tenías dos sensores, te quedaba de cinco entradas, ¿no? Sí, Si lo haces menos combinacional. una cantidad cierta de entrada y creo que era menos de salidas, algo así. ¿Cómo, Algo que me cómo? imaginé. Una cierta cantidad, bueno, no sé si eran de 5 también de entradas y no crecieron pocas salidas o eran menos entradas y más salidas, algo así. Me lo estaba imaginando. O sea, no. No, no, la cantidad de entrada y salida, por más que sea combinacional o secuencial, no cambia, ¿sí? Porque eso es una cuestión de conexión física, ¿sí? Entonces no cambia, por más que yo lo quiera resolver como combinacional o secuencial, eh, la cantidad de entradas y salidas que yo tengo no cambia, ¿sí? Entonces en este ejercicio en particular vos tenías un sensor a la entrada, un sensor después de la barrera. Había un pulsador para el operario, que daba el ok o no. Y después había dos finales de carrera que te permitían conocer la posición en la que estaba la barrera. Entonces, sí o sí, tenía cinco entradas. Eh, y tenías cuatro salidas, porque tenías un indicador cuando la persona ingresa, estaba esperando, digamos, cuando el auto estaba esperando. Otro indicador cuando pasaba cuando estaba pasando el auto, y las dos salidas para manejar los motores, ¿no? Hacías combinacional, que se podía llegar a hacer algo combinacional, si en vez de usar otra cosa, pero te quedaba una tabla de la verdad bastante grande, ¿sí? Te quedaba una tabla de la verdad que era de cinco entradas, o sea, yo tendría que contemplar 32 posibilidades, 2 a las 5, ¿no? Por eso tengo que contemplar eso. Y encima, con cuatro salidas. O sea que quedaría un sistema bastante grande si lo resolvía de forma combinacional. La forma más fácil para resolverlo era de forma secuencial, esa era la más fácil. Pero sí, se podía llegar a hacer algo combinacional en este. Bueno, ¿qué más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Buen día, ¿cómo Sí, va? bien, La entrada ¿usted? analógica,
Bien, muy bien, gracias. La entrada analógica es para comparar el voltaje del sensor del motor, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que me quedé para preguntarle después del parcial? Que ese punto Eh, no lo había podido claro, hacer. la entrada analógica, el ejercicio este planteado, lo que lo utilizábamos para medir la corriente que circulaba por el motor. Como no vimos cómo se mide la corriente, no, tampoco la idea era entrar más en detalle, si había una resistencia Shunt, si usaba algún tipo de sensor de efecto Hall. La idea no era que nos metamos en eso, sino simplemente que tengan claro que ya llegaba mi señal analógica lista para usar, digamos, ya estaba todo el acondicionamiento resuelto, que era una señal que iba de 0 a 10 voltios y que cuando Ujú. superaba los 3 voltios era porque la corriente había excedido la corriente nominal del motor, ¿sí? La corriente de funcionamiento nominal del motor. Entonces yo podía detectar que el motor estaba haciendo un esfuerzo de más y en función de eso pararlo al motor, digamos. ¿Está Está bien? bien. Sí, 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 sí. Y eso Entonces la va, idea era, en la lógica, eso va aparte, como lo hizo ahora usted en el logo. no es que vaya aparte, ¿no? O sea, es simplemente lo que estamos armando es una salida. eh, o sea, acá estamos haciendo que la salida Ah, esté condicionada por la y eso sí, entrada esa. eso lo hice así. Lo que no puse el sensor analógico en la parte de la lógica de Ah, control. o sea, no ¿Se pusiste el entiende? comparador, digamos, Esa parte, esa parte, de acá. esa parte. Bueno, Después sí, En el Graph sí lo hice así, como igual que usted, pero ahí no puse la parte analógica. Ahí, esa de ahí, esto de acá. Bueno, esa de ahí. seguramente haya sumado parte del puntaje. Pero eso es el comparador de voltaje para que el sensor se dispare y pare el motor. No para que el sensor se dispare. O sea, esto es el comparador de voltaje que me va a indicar cuando el sensor, cuando la corriente, la tensión que me entregue el sensor supere Mm, el umbral, y sí. esto es lo que me va a activar, o en realidad me va a desactivar, la salida. Ah, bien, listo. ¿Sí? Bien, bien. Cuando esta tensión que ingresa acá supere el umbral que yo le puse, este Está, contacto asociado se abre. El está. contacto asociado se abre, me detiene el motor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias. Se podía haber hecho alguno por ahí. Volvamos acá. Alguno por ahí lo agregó como condición acá a esa entrada extra. Eh, había algunos que podían andar, había otros que no. Había uno que, por ejemplo, no me acuerdo quién no, pero había uno que lo había puesto como condición al sensor este de corriente, como condición antes de activar el motor. Y no tiene mucho sentido porque yo no voy a estar pudiendo medir la corriente del motor si el motor no está activo. ¿Sí? Entonces no había forma de que yo corrobore antes que la corriente sea la correcta y después prendo el motor. Eh, podría mostrar el diagrama de... Ah, el diagrama de fuerza para el motor monofásico. Bueno, ahí lo hacemos. No, quería detener esto y volvamos acá. Estaba medio rebuscado, profe, es el del analógico, así que va a tener que sumar un puntito, a mí me parece. Rebuscado. Y sí, porque está teniendo mucha aclaración, así que me parece que Nada, porque no me presto atención en clase. nada. Encima nosotros estudiamos la mayoría sobre los parciales de años anteriores y ninguno tenía ninguna señal analógica. Yo creo que pasó por ahí también, nadie lo tuvo en cuenta. Por eso, yo creo que por eso la aclaración del tema, ¿no? Bueno, porque los años anteriores se dio para el segundo parcial y este año lo puse para el primero para que no se junten tantas cosas. Motor, para el que pide el diagrama de fuerza. Sí o sí, dos contactores para poder hacer el cambio de giro. Eh, como es motor monofásico, le ponemos
una termomagnética y un disyuntor. Sí, bipolares los dos. Eh, alimentación acá. Sí, entonces tenemos línea, neutro, puesta a tierra, nuestro disyuntor, nuestra termomagnética, y acá nuestros dos contactores. ¿Sí? Acuérdense que nosotros necesitamos hacer el cambio de giro del motor monofásico. Para hacer el cambio aquí de giro del motor monofásico, lo que tenemos que hacer era no cruzar la alimentación del motor. Algunos cruzó la alimentación de todo el motor y no, ese motor va a seguir girando para el mismo lado, cualquier contactor que cierre. Lo que tengo que hacer es intercambiar la polaridad entre el bobinado de trabajo y el bobinado de arranque. ¿Sí? Yo tengo que cambiar la polaridad que existe entre ellos dos para que o se genere el desfasaje en un sentido o el desfasaje se genere en el otro sentido. ¿Sí? Entonces, vamos a conectar un poco esto. Entonces tenemos línea. No, no quiero que se caiga esto sea. Y a mi otra. Sí, ahí mandé fase y fase. Ahora podemos mandar acá neutro. eh, neutro y neutro. Entonces mandamos neutro acá y mandamos ahí el cablecito neutro. Acá podemos conectar la puesta a tierra si quieren hacerlo más completo. Bueno, después tenemos. Sí, entonces cuando se cierra este primer contactor, me manda fase acá, neutro acá. ¿Sí? Cuando se cierra el segundo contactor, ¿qué tiene que pasar? Bueno, estos dos terminales los polarizo o les mando la tensión en el mismo sentido. Fase neutro. ¿Sí? Entonces mandaremos fase. Tendré que haber dejado un poco más de lugar, me parece. Mando tal cual, mando neutro tal cual en ese. ¿Sí? Y ahora sí cruzo los otros dos. Este terminal de fase va a tener que venir acá, ahora acá. Eh, Va a tener que venir ahí. Y el terminal de neutro tendrá que venir ahí. ¿Sí? Acá, si queremos hacer una prueba rápida, directamente podré llamarle esto Q1 y Q2. ¿Sí? Si está todo en orden, cuando se activa acá Q1, esto va a girar en un sentido. ¿Sí? Ahí fíjense que tengo la animación de que gira en un sentido. Cuando se active Q2, gira en el otro sentido. ¿Sí? Acá faltaría el diagrama de conexión del PLC con el resto de los elementos, ¿sí? Yo acá directamente marqué el graph set a los contactores y en realidad estos Q1 y Q2 eh,
Estos Q1 y Q2 tendrían que realmente activar los contactores o las bobinas de estos dos contactores, ¿no? Inclusive sería una buena práctica eh, que un contacto auxiliar de cada uno de estos esté en la rama del otro contactor, cosa que yo garantice que si se activa uno de estos contactores, el otro no se puede activar. ¿Sí? Eh, Acá tenemos las bobinas. Acá habría que poner, a ver si son de 24 voltios, de lo que sea, para ponerle la fuente. ¿Sí? Acá tendría que tener. Entonces, si este será K2 y este K1, y acá tendré entonces K1 y K2, ¿no? Normal cerrado. Entonces, si se polariza esta bobina, abre este contacto, entonces esta de acá no se puede cerrar. Y si se polariza esta bobina, y si se activa esta bobina, esta de acá es la que no se va a poder energizar, ¿sí? Creo que esta consideración no la hizo ninguno, pero bueno, sería bueno tenerlo en cuenta si yo voy pienso armar físicamente esto, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? Para las dos filas esto era igual, ¿sí? Porque los dos tenían... Quería hacer uno monofásico y otro trifásico, pero después me colgué y quedaron los dos con motor monofásico, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Profe, ahí yo no lo hice con contactos, digamos, yo lo bajé directamente del PLC a las bobinas de los contactores. Está bien, está bien. Sí, acá en vez de haber puesto estos dos elementos que dibujo así, está bien que hayan dibujado el PLC, digamos. Sí, esto lo tenemos que haber dejado. Y sí, digamos, lo conectaron de ahí directamente. Profe, Ahí, ahí. cómo se conectaría la entrada analógica, el sensor ese al PLC? ¿Cómo se conectaría? Sí, solamente la entrada 17 y 8 directamente. Directamente. O sea, obviamente físicamente va a haber un circuito que recibe la señal del sensor y que me la deja lista para poder mandar al PLC, ¿no? Pero como no habíamos visto eso, la idea es que simplemente manden acá una cajita y que entre la entrada 17 o la I8 y chao, nada más. Por eso les decía que no le den mayor importancia a eso en el diagrama, ¿sí? Perfecto. ¿Qué más? Bueno, si no hay más dudas, vamos con el tema de hoy.